Estamos estudiando Romanos capítulo 9, 10 y 11 y ya estamos ya estamos en el capítulo 11. Hemos estado revisando los primeros 10 versículos y hoy día nos corresponde estudiar desde los versículos 7 al 11, ¿ya? Desde los versículos 7 al 10, Romanos 11, del 7 al 10. Solamente para recordar un poquitito, vamos a leer unos textos, pero para retomar lo que dijimos el martes pasado y enlazarnos a eso y retomarlos hoy día. El martes pasado, parte de lo que los textos nos decían era que en tiempos del apóstol Pablo quedó un remanente escogido por gracia. Eso es lo que Pablo dice, que en su tiempo, en el tiempo de él, un remanente del pueblo judío fue escogido y fue escogido por gracia. Ahora, recordemos que remanente significa unos pocos, o también significa el resto. Y Pablo está diciendo que esa gente fue escogida por gracia. Lo que nos lleva a pensar que aquí no solo es algo que la Biblia afirma, pero sí que yo les decía la semana pasada que da la impresión que en cada generación Dios se ha ido apartando un remanente para él, tanto del pueblo judío como del resto de las naciones. Da la impresión que en cada generación que ha ido pasando, el Señor llama a un remanente. ¿Qué significa remanente? Unos pocos. Pareciera que esto el Señor lo está haciendo, ¿ya? Yo quiero que podamos leer 4 textos del capítulo 9 que son importantes que los leamos porque vienen a afirmar un poco esta idea de que Pablo lo que está diciendo es que un remanente es salvo por gracia. No hay otra forma de que el ser humano sea salvo, aunque sea judío. Es solamente por gracia. Leamos, Roberto, busca Romanos capítulo 9, y anoten los textos, por favor. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Roberto lo va a leer. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta ahí. Voy a volver a leer el 8. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son contados como descendientes. Ahora quiero que vayamos ahí mismo, Romanos 9, pero del versículo 14 al 16, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Que Dios es injusto? En ninguna manera. Pues, dice el texto, a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Versículo 16. Así que no depende del que quiere, del que anhela ser hijo de Dios, y los judíos anhelan ser hijos de Dios, y no depende de eso, ni del que corre, del que está haciendo cosas para ser hijo de Dios, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí mismo en Romanos 9, pero el versículo 22, dice, del 22 al 24, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia? Acuérdense que estuvimos hablando de los vasos de ira y de los vasos de misericordia. Y dijimos que habían vasos de ira en medio del mundo gentil y en medio del mundo judío. Y dijimos que habían vasos de misericordia en medio del mundo judío y en medio del mundo gentil. ¿Se acuerdan? Hermanos, ¿se acuerdan de eso? Versículo 24. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros,
no solo de los judíos, sino también de los gentiles. La idea que quiero resaltar al leer todos los textos que estoy leyendo, hermanos, al leer todos los textos que estoy leyendo, es que Dios está escogiendo no solo del pueblo judío, sino que de los judíos y de los gentiles. Y todos los que el Señor ha escogido, desde que comenzó a escoger hasta ahora, son escogidos por un solo medio, por medio de la gracia. Nadie es salvo por otro medio, nadie viene al conocimiento de Dios por otro medio, solamente por medio de la gracia. No se trata del que quiere ni del que corre, se trata de Dios que tiene misericordia, ¿de acuerdo? Y el pueblo que él está formando, que es el verdadero Israel, está compuesto por judíos y por gentiles. Y da la impresión, les decía yo, que en cada generación, la Biblia no lo dice expresamente ni explícitamente, pero al leer los textos nos da la impresión que en cada generación, si recordamos la conversación de Dios con Elías, cuando Elías le dice, tan solo yo he quedado, y Dios le dice, no, eso no es así, hay 7,000 más que yo me he guardado, porque la elección la hace Dios, porque el Señor es el que busca, el Señor es el que salva. Por eso que dice que yo me he guardado. No le dice, hay 7,000 más que se han apartado para mí. Le dice, hay 7,000 más que yo Dios, yo me he guardado. Y el último texto que quiero que leamos es Romanos 9:27, que dice, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahí hay una declaración, ahí hay una aseveración. Yo quiero que entendamos la aseveración que Pablo hace. Leámoslo de nuevo, dice, también Isaías clama tocante a Israel. Esto está en Isaías capítulo 10, versículo 22. ¿Qué es lo que clama Isaías? Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Aquí hay una aseveración. Aquí Dios está diciendo a través del profeta Isaías que solo el remanente será salvo. ¿Y qué significa el remanente? Unos pocos. Lo que el texto está diciendo, si el pueblo de Israel, su número total fuese como la arena del mar, tan solo el remanente de la nación de Israel será salvo. No toda la nación de Israel será salva. ¿Se entiende? Eso es lo que hemos dicho hasta ahora y lo que dijimos la semana pasada. Y hoy día vamos a avanzar del versículo 7 al 10. Yo antes de ir del 7 al 10, yo quiero decir quiero leer algo que yo anoté aquí. Cuando se dice que todo Israel será salvo, esto nos tiene que quedar claro, hermanos, porque la Biblia dice que todo Israel será salvo. Pero ¿qué es lo que entiende la gente? Que el texto está hablando de la nación geopolítica, que todos los israelitas que viven allá al lado del Mediterráneo será salvo. Pero cuando la Biblia dice eso, no está diciendo eso. Cuando la Biblia dice que todo Israel será salvo, no está hablando de la nación geopolítica llamada Israel, sino de la descendencia del pueblo o de los hijos de la promesa. El remanente ese de la descendencia espiritual, los hijos de Abraham según Dios en relación al pueblo de Israel. ¿Se entiende? Cuando la Biblia dice, y todo Israel será salvo, no se refiere a la nación de Israel, se refiere al verdadero Israel. Y el verdadero Israel es la iglesia, compuesta de judíos y de gentiles. Y todo Israel será salvo, se refiere a eso. Y cuando el escritor, el apóstol Pablo, está pensando en la nación de Israel, él está diciendo, bueno, de la nación de Israel, solo el remanente será salvo. Y remanente significa unos pocos. Ok. Ahora nos vamos
a Romanos 11, del 7 al 10, que es lo que pretendemos terminar hoy día como enseñanza, para ya entrar la semana que viene en los versículos 11 al 16. Leemos entonces Romanos 11, del 7 al 10, para recordar. ¿Qué pues? Hace otra pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy, o sea, hasta el día del apóstol Pablo, pero bien lo podemos considerar hasta el día de hoy también, ¿ya? Verso 9, y David dice, se ha vuelto su convite, la palabra convite es invitación, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbieles la espada para siempre. Son textos sumamente importantes y que necesitamos revisar con mucha calma. A ver, el versículo 7, si ustedes miran el versículo 7, parte diciendo que Israel no alcanzó, ¿cierto? Dice así, ¿cierto? Que Israel no alcanzó. Solamente los elegidos de entre ellos fueron alcanzados. Solamente el remanente es alcanzado. Leamos bien Romanos 11, 7. Quiero que entiendan. Dice, el apóstol Pablo pregunta, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Ahí hay una declaración. Pablo está diciendo que Israel buscaba algo. La nación de Israel, ¿de acuerdo? La nación geopolítica de Israel buscaba algo y no lo ha alcanzado. Ahora, ¿qué es lo que el pueblo de Israel buscó siempre? Ser el pueblo de Dios. Ser reconocidos como pueblo de Dios en todas partes y ser hijos de Dios. Y dice que no lo han alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. O sea, pero sí los israelitas que han sido escogidos. ¿Se entiende? Hermanos, el resto lo entiende, ¿no? Todo el pueblo de Israel, estoy hablando ahora de la nación geopolítica, buscaba algo, dice Pablo. ¿Qué es lo que buscaba? Ser el pueblo de Dios. Dice que eso que ellos buscaban como pueblo no lo han alcanzado. Pero sí, los escogidos de entre los israelitas sí lo han alcanzado. Así dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y dice que los demás fueron endurecidos. Necesitamos conversar aquí entonces algunas cosas. Es interesante que si meditamos en el libro de Mateo y considerar que el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, tenemos 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Juan no es un evangelio sinóptico y Juan se escribió después de que se escribió Mateo, Marcos y Lucas. Juan, cuando escribió Juan, él ya había tenido acceso a Mateo, a Marcos y a Lucas, y obviamente guiado por el Espíritu Santo, Juan se percató, insisto, no fue su mente la que hizo esto, sino que fue la guianza del Espíritu Santo. Juan se percató de que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas habían hecho una defensa de la divinidad de Cristo. Por eso Juan parte diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y todos los capítulos de Juan tienen que ver con mostrarnos a nosotros, los lectores de Juan, que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que Cristo es perfectamente Dios y perfectamente hombre, que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero Mateo fue escrito al pueblo de Israel. Mateo fue escrito pensando en que los lectores iban a ser los israelitas. Eso es, tienen que ustedes saberlo.
Mateo fue escrito especialmente para el pueblo judío. Tenemos acceso nosotros a Mateo hoy día y lo leemos correcto. Pero cuando fue escrito pensando en el pueblo judío. Y fue escrito para ser entendido por el pueblo judío. ¿Se entiende? Hermanos, lo escribió un judío pensando en el pueblo judío y para que fuese entendido por el pueblo judío. Marcos, esta información que le estoy dando es importante que la tenga. Marcos fue escrito para los gentiles, para los romanos puntualmente. Y Lucas fue escrito para los gentiles también, pero para los griegos. Esa información es importante. Mateo fue escrito para los judíos, Marcos fue escrito para los gentiles, pero puntualmente para los romanos, y Lucas fue escrito para los gentiles, pero puntualmente para los griegos. Esa información es importante que la tengan. Y Juan fue escrito para la iglesia a través de todos los tiempos. Pero Mateo fue escrito apuntando directamente al pueblo judío para ser leído por los judíos y para ser entendido por los judíos. Y en ese contexto quiero que leamos Mateo capítulo 13, versículos 1 al 9. ¿Se entendió lo de los evangelios? ¿Para quién fue escrito Mateo? Para los judíos. ¿Para quién fue escrito Marcos? Para los romanos y los gentiles. Para los romanos. ¿Para quién fue escrito Lucas? Para los griegos. ¿Y para quién fue escrito Juan? Pero de todos los tiempos. No solo para la iglesia de ese tiempo, para la iglesia de todos los siglos que venían por delante. Ya. Mateo, les dije, capítulo 13, vamos a leer aquí lo que dice el texto, de los versículos 1 al 9. Voy a leer, escuchen. Traten de seguir la lectura en sus casas también, por favor. Mateo 13, del 1 al 9. Denme un minuto, por favor. Ya. Dice, aquel día salió Jesús a la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Está hablando hacia los judíos, acuérdense. Y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya. Estas palabras las está diciendo Jesús. Y las está diciendo al pueblo judío. Y está hablando de una parábola que todos conocemos o que todos la hemos oído en algún momento, la parábola del sembrador. En esta parábola, hermanos, se habla de 4 tipos de terreno donde cayó la misma semilla. Pero se habla de 4 tipos de terreno donde cayó la misma semilla. Más, si pusieron atención a la lectura, solamente el último terreno fue el que fructificó, ¿cierto? Los 3 primeros que nombró Jesús no dieron fruto. Unos se secaron, otros se ahogaron, otros se comieron los pájaros, pero en el 4.º terreno, hubo fruto. Y en los 3 primeros se perdió la siembra. De eso habla la parábola. Una parábola que es para el pueblo judío. Solamente uno fructificó. Y este texto de la parábola del sembrador, donde está Jesús aquí hablando a los judíos,
en forma implícita, que solamente, escuchen, hermanos, ¿a quién le está hablando Jesús? A los judíos. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Que un sembrador salió a sembrar? ¿Cuántas semillas? Una semilla. La misma semilla. Pero se encontró con 4 tierras. ¿Con quién está hablando Jesús? Con los judíos. Tiró la primera tierra y la primera tierra fructificó. Tiró la segunda tierra y la segunda tierra fructificó. Tiró la tercera tierra y la tercera tierra fructificó. Tiró la cuarta tierra y fructificó. Sí. Entonces yo hago la pregunta de otra manera. ¿Fructificó toda la semilla que el sembrador tiró? ¿Cuántas semillas fructificó? Unos pocos. Jesús les está diciendo a los judíos: un sembrador y van a oír los apóstoles, van a oír los predicadores del evangelio, pero lamentablemente unos pocos van a recibir la semilla y la semilla va a fructificar. Aquí hay una evidencia clara del propio Jesús diciéndole a ellos: solamente unos pocos. ¿Y unos pocos qué significa? Remanente. Entonces, en forma implícita, Jesús les está, no de forma explícita, sino que está escondido en el significado de la parábola. De forma implícita, Jesús les está diciendo que solamente un remanente de los judíos será salvo. Porque Jesús, ¿con quién está hablando? Con el judío. Y a ellos les está diciendo: unos pocos nomás. La semilla en unos pocos de la nación geopolítica llamada Israel va a fructificar. ¿Se entiende, hermanos? Hermanos, ¿se entienden, no? Es importante en el contexto que la parábola se está diciendo, a quién se está diciendo y quién la está diciendo. La parábola no se le está diciendo a los romanos, ni a la iglesia, ni a Marcos, ni a los griegos. Se le está diciendo a un pueblo judío y implícitamente Jesús les está diciendo: unos pocos recibirán la semilla. Unos pocos, en otras palabras, serán salvos. ¿Unos pocos de quiénes? De la nación geopolítica de Israel. ¿De acuerdo? Quiero que me acompañen a otro texto. Hermanos, Sí. con referente a este pasaje, ese pasaje entonces no se puede aplicar nunca a Sí se puede. la iglesia. Sí se puede. Ya. Por la transversalidad de la palabra. ¿Pero para qué fue escrita? Para los judíos. Es que a la hora de nosotros hacer, esto se llama hermenéutica, a la hora de nosotros explicar un texto bíblico, no podemos salir con la transversalidad primero, olvidando de a quién se le dijo esto. Porque esto se dijo en un contexto. Primero, esto no lo dijo Pablo. ¿Quién lo dijo? Jesús. No lo dijo en Roma. Tampoco lo dijo en Éfeso. Lo dijo en Jerusalén. ¿A quién? A un pueblo mayoritariamente judío. Pero, Marco, no le está diciendo explícitamente. Le está diciendo implícitamente. Va implícito, va escondido ahí. Le está diciendo: mira, yo salí a sembrar y tiré la semilla. Y lamentablemente la estoy tirando. Y durante 3 años voy a tirar la semilla en Israel. Y lamentablemente solo una parte del terreno va a germinar. Ahora, ¿podemos predicar esto en algún momento? ¿En el contexto de la transversalidad de la palabra de Dios? Sí. ¿Pero para quién se escribió? Ya, eso, Marco, hay que decirlo siempre. Eso tenemos que decirlo siempre. Porque el contexto histórico, el trasfondo histórico es determinante para entender algo. ¿Ya? ¿Se está entendiendo, cierto?
Nos vamos a escuchar, Marco, y perdona que te nombre a ti porque tú me preguntaste. Nos vamos a escuchar ahora con otro texto que se usa harto, pero que también está escrito en el libro de Mateo. Y si está escrito en el libro de Mateo, ¿qué tengo que entender yo? Que fue escrito y para ser entendido por los judíos. ¿Cuál será el texto? Es Mateo 22, 14. Lo voy a leer. Es un texto sumamente conocido, pero lo usan, lo han manoseado tanto el texto, que ya no, algunos no saben ni lo que significa, de tanto que lo han usado y lo usan para esto y para esto. Lo usan hasta en el mundo secular. Lo usan, yo he estado en pichangas de fútbol y lo usan, tal cual. Vamos a ver. Lo usan en la oficina, ustedes se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Lo usan en el taller de soldadores, lo usan en el grupo del trabajo. Miren, 22:14 dice, entonces, no, perdón. Sí, 22:14. ¿Por qué? 22:14. Abajo. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Jesús. ¿A quién se lo está diciendo? A los judíos. ¿Cómo sé yo que se lo están diciendo los judíos? Porque está escrito en el libro de Mateo, y Mateo fue escrito para los judíos y para ser entendido por el pueblo judío. ¿De acuerdo? Y a los judíos, porque a todo esto, hermano, Jesús, con los únicos que no eran judíos que habló fue con la mujer samaritana y uno que otro hombre por ahí. Pero él no se pegó ningún viajecito a Egipto a predicar, ningún viajecito a Grecia a predicar, ni a Etiopía a predicar. Toda la predicación de Jesús se centró en Israel. Betsaida, Capernaum, Gerizim, Jerusalén. Siempre estuvo ahí predicando. Y a ese pueblo Jesús le dice, a ellos, hermano, a ellos les está diciendo, muchos de ustedes serán llamados y pocos de ustedes serán escogidos. Hermano, entonces hoy día viene un predicador y viene y nos dice, no, todo Israel será salvo. Bueno, Jesús mintió aquí entonces. Jesús tenía que haber dicho, muchos son llamados y todos los llamados serán escogidos. Pero no dijo eso Jesús. Y que quede claro, se lo dice al pueblo de Israel. Muchos son llamados y pocos escogidos. Los pocos escogidos siempre serán el remanente. Porque ¿qué significa la palabra remanente? Unos pocos o el resto. Y también hay un sinónimo para remanente. Descendencia. Correcto. Esto también está en Mateos y Jesús se está dirigiendo a un público judío aquí. Si yo pudiese parafrasear la Biblia, el texto diría, muchos de ustedes son llamados y muy pocos de ustedes serán salvos. Porque los escogidos, esos son los salvos. ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, es inaceptable que haya hoy día una posición bíblica diciendo que todos los judíos serán salvos y que al final no importa, todos los judíos serán salvos. Y que ya la iglesia aquí no va a estar el Espíritu Santo, pero todos los judíos van a ser salvos. Si hemos estado leyendo una y otra vez que tanto judíos y gentiles son salvos solamente por gracia. Y la gracia tiene una instrumentalidad, la gracia tiene un instrumento y es la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa expresión por medio de, me está diciendo que la fe es el instrumento. El que no tiene fe no puede ser salvo. No existe fe sin regeneración. Aunque hoy día haya predicadores de renombre diciéndolo, no existe regeneración, esa es la frase, perdonen. No existe regeneración, nuevo nacimiento sin fe, porque la fe es el instrumento. Dios no es que el 90% de la gente se va a salvar por gracia y un 10% se va a salvar por ser fiel al Señor. Porque la Biblia dice que nadie es fiel.
Porque cuando somos infieles, hay uno solo que permanece fiel. ¿Quién? El Señor. Está quedando claro, hermanos. Por eso es que es inaceptable. O sea, nosotros no podemos caer en estos errores. Usted no se puede marear usted no se puede marear con tanta predicación en internet, en YouTube, tanta cosa que hay del fin de los tiempos, de Israel, de que Israel es el reloj profético de Dios, que está pasando esto en Israel. Miren, en Israel van a pasar un montón de cosas. Nuestros ojos tienen que estar puestos en una sola parte. En el Gólgota, en la cruz ensangrentada y en la tumba vacía. Ahí está fundamentada nuestra fe. Si yo saco mis ojos de ahí, me voy a perder. Me voy a perder en mi enseñanza, en mi predicación, en mi argumentación y en la fe. Yo voy a dejar de descansar, mi fe va a dejar de descansar en el fundamento, y el fundamento de la fe bíblica es la muerte y la resurrección de Cristo. Como ya hemos dicho antes, muchos escritores cristianos, muchos comentaristas del libro de Romanos, afirman hasta el día de hoy insistentemente que en el final de los tiempos todos los israelitas que existen serían salvos. Hermanos, lo que yo estoy diciendo es complejo, porque yo soy un pobre tipo de un pueblito que está entre las Náuquilos de Güeñes del sur de Chile y que nadie conoce. Ya hay una cantidad de gente letrada, educada, capacitada, formada en seminarios teológicos que están diciendo que Israel en el final de los tiempos completo será salvo. Entonces lo que estoy diciendo, hermanos, se tiene que recibir por revelación. Amén. Pero llevamos casi 4 meses dando argumentos. Argumentos sólidos de qué es lo que la Biblia dice realmente. Ahora, la gran mayoría de profesores de la Biblia hacen esta afirmación, que todo Israel será salvo. Curiosamente, solamente un remanente dentro de los maestros de Biblia son los que afirman lo que yo estoy diciendo, que no todo Israel será salvo, sino solo un remanente. Si esto fuese así, que toda la nación geopolítica será salva, esto sería una contradicción, tomando en cuenta todos los textos que dicen lo contrario, que nosotros hemos estudiado hasta el día de hoy durante 4 meses. Sería contradictorio también a todo lo que hemos leído del libro de Romanos capítulo 9. Hoy día nos dimos el trabajo empezando de leer 4 porciones de Romanos 9 que dicen que los judíos y los gentiles serán salvos por una sola forma, por gracia. Porque los que dicen que los judíos serán salvos completamente al final de los tiempos, no lo dicen que será por gracia, sino que será porque está determinado que sean salvos. Pero el texto no está hablando de la nación geopolítica. El texto está hablando del verdadero Israel. Y el verdadero Israel es la iglesia del Señor, conformada de judíos y de gentiles. No todos los chilenos serán salvos, solamente un remanente. No todos los estadounidenses serán salvos, solamente un remanente. No todos los japoneses serán salvos, solamente un remanente. No todo África será salva, solamente un remanente. No toda España será salva, solamente un remanente. No toda Groenlandia será salva, solamente un remanente. Y no todo el pueblo judío será salvo, solamente un remanente. Esa es la norma que uno ve en la Escritura. Ese es el parámetro que uno ve en la Escritura. Avanzamos. El texto, volvamos a Romanos 11. Estamos en el versículo 7, ¿cierto? Sí. Estamos en el versículo 7, hermanos, allá en sus casas. Romanos 11, el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no le ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ya vimos quiénes son los escogidos. Se refiere a los escogidos de entre del pueblo de Israel que han sido escogidos por gracia. Pero dice el texto al final, y los demás fueron endurecidos. Entonces el texto lo que me está diciendo es que algunos fueron escogidos y los demás fueron endurecidos. Para entender esto,
porque si lo leo así nomás, da la impresión de que Dios escogió y Dios endureció, ¿cierto? Que esto lo vimos semanas atrás, pero necesitamos aquí hacer algo. Para entender esto es muy importante recordar eso que yo les dije hace un mes y medio atrás. ¿Qué es endurecimiento para el Señor? Ya, o sea, ahí en sus Biblias, anoten ahí en su Biblia, en el versículo 7, al ladito, para que cuando la lean se acuerden, anoten esto. Aquí hay que saber qué es endurecimiento. No podemos perder de vista eso, pues, hermanos. Porque si perdemos de vista eso, nuestras mentes, que están de alguna forma permeadas por tantas frases del predeterminismo, porque el predeterminismo está por todos lados, nos va a llevar a pensar que es Dios el que escogió, que sí es correcto, pero también nos va a llevar a pensar que es Dios el que endureció. Porque el texto dice que algunos fueron escogidos y los demás fueron endurecidos. Pero el texto no está diciendo que Dios los endureció. Por eso es que yo les digo que es necesario recordar qué es endurecimiento para Dios. Y para eso tenemos que remontarnos allá a Romanos 1. Porque cuando hablamos de esto, usamos Romanos 1 como ejemplo para explicar lo que significa cuando Dios endurece a alguien. En el caso del faraón, ¿se acuerdan? Ya vamos entonces a Romanos 1, porque aquí está ejemplificado y explicado de alguna manera lo que es endurecimiento. Romanos 1, versículo 28 al 32. Dice el texto así. Estoy leyendo Romanos 1, 28 al 32, con el ánimo de poder esclarecer qué es endurecimiento según Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los hombres, la humanidad, no aprobó tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Acuérdense de esta expresión, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer estas cosas que no convienen. Estando atestados, la palabra atestar tiene que ver con testa, y esta es la testa. Aquí está, esta es la testa. Aquí. Esta zona se llama testa. Y dice el texto que están los hombres atestados, o sea, hasta acá arriba. Están llenos de esto. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios? Esta gente entendió el juicio de Dios. Toda esta gente que yo nombré, que nombra Pablo aquí, entendió el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Pero el versículo 28 decía, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no aprobaron considerar a Dios, o sea, hicieron caso omiso a la palabra de Dios, a la voz de Dios y a la revelación de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esto quiero que lo entendamos, aunque lo expliqué, necesitamos pasar por ahí de nuevo. Romanos 1, 28, 32 habla de depravación, degradación, perversión y habla de la perdición del ser humano. Esos 4 versículos, de eso están hablando. Y habla en estos textos que Dios los entregó. Pablo usa la expresión y Dios los entregó. Mírenme, hermanos. Dios los entregó. Así dice el texto. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. Ahora, ¿por qué los entregó? Dios lo explica. Porque ellos decidieron no creer en Dios.
Ellos rechazaron la posibilidad siquiera de creer en Dios y de vivir de acuerdo a la palabra. En otras palabras, ellos endurecieron su espíritu. Porque dice el texto que ellos, versículo 28, no aprobaron tener a Dios en cuenta. Entonces yo quiero que usemos la lógica divina aquí, un poquitito. ¿Qué pasó primero? ¿Dios los entregó a una mente reprobada? ¿O ellos decidieron no tener a Dios en cuenta? ¿De acuerdo? ¿Es eso lo que el texto dice? Rebeca, ¿dice eso el texto? ¿Qué pasó primero? Lee el texto, léelo. ¿Qué pasó primero? Listo. ¿Eso pasó primero? ¿Y qué pasó después? Listo. No es Dios diciendo, ¿saben ustedes? Yo los endurezco. Ellos se endurecieron, porque acuérdense que en la Biblia, endurecimiento de corazón no está referido al órgano que hace sístole y diástole. Está referido a la mente. La palabra griega para endurecimiento es poros, o poroun, o porosis. Y las tres hacen referencia a un endurecimiento aquí, a una callosidad aquí. De hecho, en el mundo griego, en el mundo que fue escrito en el Nuevo Testamento, con el lenguaje griego, esta expresión poros, porosis o poroun, tenía que ver con que los griegos pensaban que que la mente estaba aquí, que el entendimiento estaba aquí en esta zona, y que aquí había una franja gelatinosa. Ese es el entendimiento que tenían ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esa franja gelatinosa captaba las ideas, captaba los conceptos. Pero cuando venían las ideas y los conceptos y la gente las rechazaba, ellos decían, lo que pasa es que aquí se produjo un porón, una porosis, un poros. ¿Y qué es lo que es poros? Es callosidad. Por eso existe la enfermedad osteoporosis, que es una enfermedad de los huesos, que tiene que ver con que los huesos se van debilitando producto de callosidades que se van apareciendo, dureces que van apareciendo, debilitan el resto del hueso y esos huesos se quiebran. Entonces, amados, lo que pasa es que viene la palabra de Dios sobre la gente y esta gente endurece su entendimiento, se endurecen solos y rechazan la palabra de Dios. Y producto de que la están rechazando, de que no quieren, no toman en cuenta a Dios. Eso es lo que Pablo dice. Como consecuencia de eso, Dios viene y los entrega a una mente reprobada. Hermano, es sumamente complejo. Y aquí tenemos que nosotros tener una hegemonía doctrinal, una hegemonía teológica. Es sumamente complejo que nosotros prediquemos que Cristo murió por todos los hombres y que Cristo quiere que todos los hombres sean salvos, porque es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, Dios manda a todo hombre en todo lugar que se convierta y venga el conocimiento de la verdad. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, no a algunos, al mundo, dio a su Hijo por el mundo para que todo aquel del mundo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Si predicamos eso, y eso es lo que predicamos, y además no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si predicamos eso, no podemos al mismo tiempo decirle a la gente, miren, algunos están predestinados para salvación y otros están predestinados para condenación, porque el hombre no está predestinado para condenación, el hombre está condenado. Sí, sí. Jesús se lo dijo a la gente, yo no vengo a condenar al mundo, yo vengo a salvar al mundo. ¿Pero por qué no viene a condenar? Porque el mundo está condenado. ¿Por qué lo viene a salvar? Porque está condenado. Lo tiene que salvar de la condenación en la que el hombre ya está. Entonces, decir que el hombre está predestinado en tinieblas para condenación es una barbaridad. Es incoherente. Y lo está diciendo mucha gente hoy día, lamentablemente. Entonces, ellos rechazaron la posibilidad siquiera de creer en Dios.
Ellos endurecieron su espíritu, endurecieron sus corazones, endurecieron sus mentes, y por causa de ese endurecimiento y de esa rebeldía contra la palabra de Dios, el texto dice que Dios entregó a estos hombres a una mente reprobada, para que con esta mente reprobada hiciesen todo tipo de maldad, de atrocidad y de pecados de los más perversos y más corruptos. En otras palabras, Dios no tomó un pobre hombrecito inocente y lo endureció. Dios no tomó una blanca paloma y la tiró al excremento. ¿Estamos de acuerdo? Porque el hombre no es ni inocente ni blanca paloma. Ninguno. De repente nosotros nos creemos estar en mejor situación que el otro y nos atrevemos a juzgar y a hacer juicio y a hacer crítica y esto otro, pero para Dios no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios no tomó a ninguna blanca paloma inocente y después endureció su corazón. Él tomó casos perdidos. Él tomó casos condenados que no tenían vuelta, que no tenían remedio. Eran personas que solitos endurecieron su corazón frente a Dios, y Dios les dijo a esas personas: ustedes no tienen idea lo que significa endurecimiento. ¿Ustedes se quieren endurecer? Escúchenme, hermanos. Estoy parafraseando para que entiendan. ¿Ustedes se quieren endurecer? Así que ustedes se endurecieron contra mí. Así que ustedes endurecieron su mente contra mí. Dios hablando. Y Dios les dice, yo estoy parafraseando para que ustedes entiendan el texto. Dios les dice, ustedes no tienen idea lo que es el endurecimiento. ¿Quieren saber lo que es el endurecimiento? ¿Quieren saber qué significa tener el corazón endurecido? Los voy a entregar yo ahora a una mente reprobada. Y van a saber lo que es dureza de corazón. Pero yo no estoy tomando a un ser inocente. Yo estoy tomando a uno que no quiso considerar, no aprobó a Dios. No aprobó la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estamos estudiando? Ese entregar no es un acto caprichoso de Dios. Ese entregar es decirle al hombre, ya, tú te endureciste contra mí, tú vas a saber ahora qué es lo que es dureza de corazón. Lo mismo que pasó con Faraón. A Faraón Dios no lo endureció. Faraón, hay 3 textos que los revisamos en su momento, ¿se acuerdan? Sí. 3 textos que decían que Faraón se endureció solo, que después Faraón se endureció, otra vez se endureció solo, y después otra vez se endureció. Y en la 4ª Dios dijo, ok, ¿te endureciste? Conoce lo que es la dureza de corazón realmente. Entonces, cuando aquí estamos hablando, algunos fueron elegidos y los demás fueron endurecidos, el texto está diciendo, se endurecieron solos. ¿De acuerdo? Por eso dice el texto que Dios entregó a esas personas a una mente reprobada para hacer cosas peores que las que ellos ya estaban haciendo. Fue lo mismo que le aconteció a Faraón. Cuando Dios mandó a Moisés, él le advirtió a Moisés y le dijo, Faraón no los dejará ir. Hermano, Dios en su presciencia, en su omnisciencia, en ese conocimiento que él tiene de todas las cosas, Dios llamó a Moisés y le dijo, Moisés, anda y saca al pueblo de Israel y llévalo a la tierra prometida. Moisés dijo, ya, pues Señor, voy. Y Dios le dice a Moisés, sí, pero espera un poquito, te va a ir mal. Yo ya sé, yo no he hecho nada. Yo ni me he acercado a Faraón, pero yo ya sé que Faraón no los va a dejar ir. Faraón se endurecerá sin que yo tenga que endurecerlo. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y al final yo le voy a mostrar a Faraón qué significa endurecer el corazón. Hermanos, es sumamente importante entender cuando la Biblia dice que unos fueron elegidos por gracia, aquí en Romanos 11:7, y otros fueron endurecidos. No está hablando de ningún ser humano. Nadie puede andar por ahí diciendo que fue injusticia. Esa es la típica de quien no conoce las Escrituras.
desconocen el texto en el que se desarrolla lo que está diciendo aquí, opinan sin saber, sin tener revelación, y cuando no hay revelación, que quede claro, no hay base para opinar. Porque aquí viene cualquiera hoy día agarra la Biblia, abre y dice, Dios endureció el corazón de los hombres. Y no es lo que el texto dice. Por eso es que llevamos 4 meses estudiando estos 3 capítulos, para tener consistencia bíblica, para tener fundamento bíblico. Quiero avanzar un poquito antes que demos lugar a algunas preguntas. ¿Se acuerdan que el apóstol dice, vamos ahí mismo a Romanos 11, ¿dónde estamos? Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. A los judíos, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan. Eso hasta el día de hoy. Eso que Pablo dice aquí, hermanos, es lo mismo que aparece allá en Apocalipsis cuando Juan le habla a las iglesias y les dice: aquellos que tienen oídos, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir aquellos que tienen oídos, oigan lo que el Espíritu dice a la iglesia? Porque aquí Pablo está diciendo que Dios les dio oídos para no oír y les dio ojos para no ver. Claramente no está hablando de la audición y de la visión, ¿cierto? Está hablando de otra cosa. Pero Juan, a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias, en el mensaje de las 7 iglesias, les dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces yo digo, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, y si quieren anoten lo textual: aquel a quien es concedido oír, aquel a quien es concedido oír, va a oír a Dios. Pero solamente a quien es concedido oír. ¿Se acuerdan de Romanos? De Romanos 10, 17. ¿Se acuerdan que ahí dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? El texto no dice, como muchos lo predican, como muchos lo enseñan, muchos predican y dicen: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, y esto nos distancia del sistema religioso actual. Porque el sistema religioso actual enseña y predica esto. ¿Oíste el mensaje? Sí, oí al pastor. ¿Le entendiste? Sí, vívelo. Eso no es bíblico. ¿Oíste el mensaje? Sí. ¿Te lo explicaron? Sí. ¿Lo entendiste? Sí. Obedece ahora. Porque la obediencia es la señal de que eres hijo de Dios. Hermano, eso es obra. Y aquí el texto está diciendo otra cosa: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué significa el que tiene oídos para oír? No está hablando de mi oreja, no está hablando de mi capacidad auditiva, está hablando de que si a mí se me ha concedido oír. ¿Y quién es el que concede oír? Dios. ¿Y cómo concede oír? Por una intervención soberana de su gracia. Él viene y me abre el oído para que yo lo oiga a Él, no al predicador, a Él. Y si yo lo oía a Él, si Él me abrió el oído a mí, es seguro que yo lo oigo a Él. Y dejó de ser una cuestión humanista. Dejé de ser yo entendiendo la Biblia. Dejé de ser yo que comprendí. Y yo ahora vivo lo que la Escritura dice. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya
no vivo yo. Ahí dice que yo no vivo, no tengo nada que andar viviendo yo, que yo ya no vivo. Más Cristo vive en mí. Yo hago una pregunta. ¿Qué es lo que Cristo vive? Su vida. Y en la medida que voy recibiendo más revelación, más vida de Cristo en mí. Pero ¿quién vive esa vida? Cristo en mí. Esto es el poder de la revelación. Y esto, hermanos, hace que no sea una religión humanista. Cuando soy yo aplicando el Evangelio, cuando soy yo obedeciendo el Evangelio, cuando soy yo entendiendo el Evangelio, estamos hablando de una religión humanista, pagana. Lo siento, pero es lo que la Biblia enseña. Entonces, de la misma forma que Dios interviene, hablando de los judíos, así como tiene espíritu de estupor. ¿Sabe qué significa estupor? Estupor significa entorpecimiento. Anoten ahí en sus notas. Estupor significa entorpecimiento. O sea, Él les dio espíritu torpe. Torpe. Y por eso, hermano, y si el ser humano no entiende, tiene que Dios manifestarse, tiene que Dios revelarse. Y acuérdense que revelación es Dios revelándose, es Dios manifestándose, es Dios dándose a conocer. Revelación en términos bíblicos es Dios alcanzándonos con su verdad y no yo alcanzando a Dios, no yo alcanzando la verdad de Dios, es Dios alcanzándome con su verdad. Aunque si yo, hermanos, y probablemente es así, si yo soy el más estúpido de esta sala, el más necio y el más torpe de esta sala, y Dios se empieza a revelar, yo lo voy a conocer, pese a mi estupidez. Pese a mi estupidez. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? Es sumamente importante entender esto que estamos conversando. Ahora también tiene ojos que no ven y oídos que no oyen hasta hoy. Recordemos que no solamente Israel es el que tiene este problema. El mundo entero tiene este problema. ¿Cuál problema? Ojos y oídos. ¿Por qué? Respuesta bíblica quiero. ¿Por qué? ¿Y por qué no le ha sido revelado? ¿Por qué el mundo entero tiene un problema? Ojos que no ven y oídos que no oyen. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4, ¿qué dice? Ese es un texto que hay que saber de memoria. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, ¿por qué? El Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Para qué? ¿Por qué los hombres tienen ojos que no ven y oídos que no oyen? ¿Quién los cegó? Satanás. Y el hombre no puede, mediante técnicas humanistas, conocer a Dios. El hombre no puede, por leer la Biblia, conocer a Dios. El hombre no puede, por escuchar a un predicador, conocer a Dios. Necesita que le sea concedida de forma espiritual y de forma extraordinaria, por una acción soberana de la gracia soberana de Dios, el que Él venga y me abra el oído para oír a Dios. Eso se llama revelación. Pero esto no es distancia. Porque esto no es lo que se está enseñando. Esto no es lo que se predica. Se predica, ¿entendiste? Vívelo. ¿Entendiste el mensaje? Hay que practicarlo. En la obediencia está la ganancia. Sí, pero la obediencia va a venir cuando este pobre ciego vea. Amén. Cuando este pobre sordo oiga. Amén.
Y la única forma que el pobre ciego vea y el pobre sordo oiga es por una acción soberana de la gracia de Dios que viene dada solamente por la predicación del Evangelio. Así que si en esta iglesia se empieza a predicar cualquier cuestión y no el Evangelio de la cruz, se acabó la revelación. Porque la revelación fluye solamente si la cruz ensangrentada está delante de nosotros todos los días. No tiene que ver con el que predica ni con el que enseña, tiene que ver con el mensaje, la cruz. Cristocéntrica, cruzcéntrica. Amén. Entonces, hoy día el mundo entero tiene este problema. Israel está tan ciego como los chinos, los chilenos, los japoneses y los uruguayos. Todos están ciegos y sordos. Entonces, una pregunta. ¿Cómo es descrito el comportamiento de Israel frente a eso? Ellos van a ver solamente lo que ellos quieren ver. Y van a oír aquello que les interesa. No lo que Dios está hablando, no lo que Dios está diciendo. Esa es la conducta típica de la persona que tiene ojos y no ve, y tiene oídos y no oye. Él ve lo que quiere ver y lo que la religión le enseñó a ver, y oirá lo que quiere oír y lo que la religión le enseñó a oír. Clamando a Dios, hermanos, ellos necesitan una intervención soberana de Dios. Eso es lo que está aconteciendo, eso es lo que acontecía en esos tiempos y eso es lo que sigue aconteciendo hoy día con la nación de Israel frente al Evangelio. No debemos olvidar que solamente oirán aquellos a quienes Dios les conceda oír por medio del Espíritu Santo. ¿Se está entendiendo? Porque Dios les dio espíritu de estupor, de entorpecimiento. Ojos, oídos, necesitan el Evangelio. Pero el chileno igual. Y necesitan ese evangelio puro, ese evangelio bíblico, sin humanismo. Y la única forma para que nos llegue un evangelio puro y bíblico y sin humanismo es no salirnos de la cruz. No hay otra forma. Versículos 9 y 10 de Romanos 11. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbienle la espada para siempre. Ya, aquí tenemos una frase utilizada por el rey David, y esta frase, hermano, está en el Salmo 69. Vamos al Salmo 69, porque Pablo está citando a David. ¿Dónde lo dijo David? En el Salmo 69. Vamos, por favor, al Salmo 69, pero al versículo 22 y al versículo 23. Me interesa que hablen la Biblia para que se den cuenta que eso es lo que está citando el apóstol Pablo. 69, versículo 22 y 23. Dice: sea su convite delante de ellos por lazo. ¿Se da cuenta que eso es lo que citó Pablo? Es lo mismo que está en Romanos, ¿cierto? Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Hermanos, hay unos salmos que se llaman salmos imprecatorios. Y el Salmo 69 es un salmo imprecatorio, del verbo imprecar. ¿Ya? Este es un salmo imprecatorio. David fue el que escribió muchos salmos imprecatorios. ¿Qué quiere decir esto? Salmos que están escritos clamando a Dios por una intervención en contra de sus enemigos. ¿Han leído a David cuando David dice: Señor, sálvame de mis enemigos? ¿Lo han leído? En varios salmos. Que se derritan como cera, dice. Que se coman sus carnes, que los perros se los coman. Uno escucha a David orar así y le dice: Shoo. Que se derriten como cera. Señor, que mis enemigos sean esparcidos todos delante de mí. Ese es un salmo imprecatorio. ¿Qué significa imprecar? Significa clamar a Dios por una intervención en contra de sus enemigos. Es como si David estuviese deseando el mal para sus enemigos. ¿Ya? Es más o menos eso.
Pero no es que él está haciendo el mal. Lo que él está pidiendo es que Dios lo salve, que Dios intervenga. Eso se llama salmo imprecatorio. Ahora, Pablo cita esta frase del rey David como una proyección profética sobre el pueblo de Israel, y aquí existe una figura literaria llamada, anoten la figura literaria, metonimia, tal cual, metonimia. ¿Es una figura o es una forma literaria? ¿Ya? Ya. Le voy a dar un ejemplo de una metonimia para que ustedes entiendan. Un ejemplo. Metonimia. Se parece a una metáfora. Se parece a una metáfora. Existe otra figura literaria que es la comparación. Y la comparación siempre lleva la expresión como. Pero la metáfora es otra figura literaria. Y la metonimia se parece mucho a una metáfora, pero no es metáfora. Un ejemplo de metonimia. Cuando un hombre mayor, una mujer mayor dice, a ver, me respeta mi cabello blanco. ¿Han oído eso? Cuando a veces los viejitos se enojaban. Entonces, para frenarlo a uno, le dicen, a ver, usted me respeta mis cabellos blancos. No me respeta las canas. Porque la metonimia está en que entendamos que cabellos blancos son las canas, y que las canas son sabiduría, son honra, son respeto, son edad, son trayectoria. En otras palabras, a ver, cabrito, respétame la trayectoria. Respétame los 50, 70, 60 años más que tengo que tú. Respétame todo el recorrido del camino. Eso es una metonimia. ¿De acuerdo? ¿Por qué te la estoy explicando? Porque en esos versículos hay una metonimia. ¿Dónde está la metonimia en esta frase? En la que acabo de decir. Yo estoy usando la expresión los cabellos para significar otra cosa. No estoy diciéndole respéteme los cabellos. Yo estoy significando otra cosa. En este caso, para significar mi ancianidad, mi trayectoria, mi experiencia. La lectura sería, respeta que yo soy un anciano. Respeta que yo llevo mucho más que tú en este planeta. Respeta eso. Eso significa, a ver, respeta mi cabello blanco. ¿Se entiende? Respeta que yo soy una persona de mayor edad. Eso de hacer que una palabra significa otra cosa, eso se llama metonimia. ¿Listo? ¿Qué es la metonimia? Una figura que habla de tomar una palabra, pero para que signifique otra cosa. Y nosotros la usamos, nosotros como chilenos, hermano, en nuestros modismos, la usamos. Cuando decimos, oye, ya, vamos, no, yo no puedo. Y el otro dice, ya, vamos nomás, si no quieres, no vayas. Si por una yegua coja, no se para la trilla. O cuando usted se equivoca en algo, dice, me equivoqué, y viene el otro para animarlo, le dice, ya, tranquilo, una golondrina no hace verano. ¿Cierto? Estamos expresando con una frase otra idea. Ya, eso se llama metonimia. David utiliza una frase muy fuerte con respecto al pueblo de Israel. Él dice, se ha vuelto vuestro convite en trampa y en red. Así dice el texto. Se ha vuelto, y va para allá el convite, se ha vuelva vuestro convite en trampa y en red. ¿Qué dice? Ahí está la metonimia. ¿Qué es lo que dice esta metonimia que está usando David? ¿Qué está queriendo decir, en otras palabras? Aquí está haciendo referencia al convite. ¿Qué es lo que era convite? A la invitación que fue hecha a Israel para sentar en la mesa con Dios. Dios le dijo a Israel, a la nación de Israel, yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Yo quiero que ustedes se sienten a la mesa conmigo. Esa es una invitación, ¿por cierto? Ya. La mesa simboliza de alguna forma el convite hecho a alguien.
Hay otra versión, me parece que es la versión en portugués, que dice, tórnese la mesa de ellos en lazo y en armadilla. Dice textual, así, tórnese o vuélvase la mesa de ellos, no dice el convite, la mesa de ellos en lazo y en armadilla. Armadilla es red. Eso lo dice la versión en portugués. En otras palabras, aquello que fue un convite o una invitación hecha para el pueblo de Israel se transforme en lazo y en red. Lo que era una invitación, Dios está diciendo, eso se va a transformar en lazo y en red. Lo que quiere decir que el rechazar la gracia de Dios tiene como resultado la ceguera espiritual de Israel. Porque la invitación que Dios hace es, hermano, ¿se acuerdan del profeta Isaías? El profeta Isaías era gringo, japonés, chileno, uruguayo, judío. ¿Qué es lo que dice ahí? Respóndeme. Isaías, ¿qué es lo que era? Chileno, uruguayo, gringo, japonés, judío. Judío. Y judío, el Isaías judío, miren lo que dice. Venid. ¿Qué está haciendo? Invitando. Venid. Venid. Comprad sin dinero leche y miel. A ver. ¿Hay que comprar? Sí, pero vengan sin dinero. Ustedes no pagan. A ver, ¿hay que comprar? Sí, no, sí hay que comprar. ¿Y qué hay que comprar? Leche y miel. Ah, ya, ¿y con qué hay que comprar? No, ustedes no pagan, porque es por gracia. La gracia siempre se predicó en Israel. Siempre. Entonces, la invitación a Israel fue una invitación por gracia. Pero para Israel, rechazar la gracia de Dios, eso quiero que entiendan. Eso significa la frase. Rechazar la gracia de Dios tiene como resultado que hoy día Israel cayó en una trampa. Y la trampa se llama ceguera espiritual. No entienden nada. Leen la Torá, se paran frente al muro de los lamentos, están horas moviendo la cabeza, simulan dos cosas. Por un lado, el golpeteo del corazón, y por otro lado, simulan el movimiento de ir arriba de un caballo camino a la tierra prometida. Arriba de un asno a la tierra prometida. Y están ahí todos orando, y hacen gárgaras con la Torá, y llevan su velo y ponen sus filacterias, y no entienden nada. Son maestros de la Torá, son gente expertísima en la Torá, conocen el arameo antiguo y el hebreo, conocen toda la cultura y el trasfondo en que fue escrito la Torá, pero no entienden nada. ¿Por qué? Porque la invitación se les transformó en trampa. Y la invitación es por gracia, y ellos al rechazar la gracia caen en una trampa, y la trampa es ceguera espiritual. En eso cayó el pueblo de Israel, por rechazar la gracia de Dios. Hermanos, no solo la rechazaron, la clavaron en una cruz. Por eso no entienden nada. Y por eso que si hoy día aparece un judío por ahí salvo, es pura gracia. Por eso que no entra en el mundo cristiano, en el cristianismo bíblico, no entra el cristiano mesiánico. El hermano que tiene Biblia viene a adorar a Jesús y se pone la kipá aquí en la cabeza, o se pone la filacteria aquí en el cinturón, o se pone un mantito aquí. Y tiene en su casa un menorá, un candelero de 7 ganchos. No entra aquí eso. No entra porque la iglesia es salva por gracia, de judíos y de gentiles. Y cuando dice tropiezo, vamos Romanos de nuevo, Romanos 11, me queda poquito, hermanos, para terminar hoy día, yo les pido unos minutitos más. Romanos 11, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en retribución, dice nuestra Biblia, ¿cierto? En tropiezo y en retribución. Esa retribución, en otro texto en otra versión es punición. Punición. Tropiezo y punición. ¿Ya? En nuestra Biblia dice retribución, que tiene que ver con pago.
pago punitivo. En otra versión dice punición, pero la palabra griega, anoten la palabra griega que está ahí, por favor. La palabra griega, donde estoy leyendo Romanos 11, versículo 9, al final del versículo dice en tropezadero y en retribución. En el griego, donde dice retribución, la palabra griega es antapodoma. A-N-T-A-P-O-D-O-M-A. Antapodoma. ¿Y qué significa antapodoma? Significa punición, significa retribución, lógicamente tiene una retribución negativa, una connotación negativa, no es una retribución buena, es una retribución negativa, ¿ya? Porque punición, retribución, recompensa, pero tampoco es una recompensa buena, es una recompensa con un carácter negativo, ¿ya? La palabra punitiva o punición viene de pena. Ustedes han oído cuando en las noticias dice la condena de esta persona por haber matado a esta persona es punitiva. Es un castigo punitivo, se está pagando porque el derecho penal obliga, penal, de pena, no de tristeza, de pena, de penal, obliga a que la condena sea punitiva, ¿ya? Y la palabra antapodoma es punición. Tropiezo y punición significa en este caso que el Mesías fue enviado para bendición al pueblo de Israel, pero al final el Mesías, Jesucristo, se convirtió en una piedra de escándalo y de tropiezo. Como tantas veces lo dice el Nuevo Testamento, esa piedra de escándalo es Cristo. Por eso, hermanos, que ustedes me han oído a mí decir más de alguna vez que la muerte de Cristo es escandalosa. Lo dijo el apóstol Pablo, que la palabra de la cruz para algunos era locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios. Pero para muchos la palabra de la cruz es locura, es escandaloso. Por eso no cualquiera puede predicar el evangelio de la cruz, le tiene que ser revelado por Dios mismo. Y que Dios siga hablándonos el evangelio de la cruz y sigamos creciendo en la profundidad del evangelio de la cruz. Entonces Cristo fue enviado para bendición a la nación de Israel, mas se convirtió en piedra de escándalo y de tropiezo para ellos. Leamos lo que dice Romanos 9, 32, 33. Romanos 9, anoten los textos que les doy, 32, 33. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. ¿De quién está hablando el texto? ¿Quién es la roca de tropiezo? Cristo. ¿Quién es la piedra de escándalo? Cristo. ¿Quiénes tropezaron en esa piedra? Los judíos. ¿Por qué tropezaron? Porque rechazaron la gracia. En su ceguera espiritual no vieron, no entendieron. Y lo que pasó es que vino más ceguera espiritual. Cuando dice la Biblia, volvamos a Romanos 11, versículo 10 ahora. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espada para siempre. Cuando dice la Biblia, oscurece sus ojos para que no vean, lo que David está queriendo decir es que reciban lo que merecen. En otras palabras, que reciban las consecuencias de aquello que merecen. Hermano, es fuerte lo que Dios está diciendo aquí. Y lo dice con respecto al pueblo de Israel, que reciban lo que merecen. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos unos martes atrás que cuando estaban crucificando a Jesús, cuando se dio la conversación con Pilato y Jesús, ¿se acuerdan de ese momento?
que Pilato sale, está el pueblo ahí, y entre el pueblo están los sacerdotes, y Pilato les dice, yo no hallo ningún mal en este hombre. Esa fue la declaración de Pilato. Pilato lo examinó y dice, yo no hallo ningún mal en este hombre. Y dice la Biblia que ellos indujeron al pueblo, y el pueblo empieza a gritar, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y surge la famosa frase de Pilato, bueno, yo no hallo ningún mal, por lo tanto, se lavó las manos, un poco diciendo, yo no soy responsable de esta sangre. Y Pilato, hermanos, Pilato es la autoridad en ese momento. Y Pilato le dice al pueblo, esta sangre que no sea, yo no me hago cargo de esta sangre de este hombre inocente, porque yo no encuentro ningún mal en él. Y mire la declaración de los judíos, hermano, no se distraigan, mire la declaración de los judíos. Que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En su ceguera espiritual, los judíos dijeron una barbaridad. Hermanos, los judíos de ahí para adelante empezaron a experimentar siglo tras siglo, siendo quizás lo peor lo que aconteció hace 50 años atrás, 70 años atrás, el holocausto. Casi los exterminaron del planeta. ¿Qué estaba pasando ahí? La condena punitiva. Que reciban lo que merecen. Eso significa el texto. Está queriendo decir, lo repito, que reciban lo que merecen, que aguanten las consecuencias de aquello que merecen. Y más adelante el texto dice, y agóbieles la espada para siempre. El texto dice eso, hermano. Y agóbieles la espada para siempre. Está queriendo decir, perdón, la espalda para siempre. Está queriendo decir que continúen siendo, porque hermano dice, y agóbienle, causen agobio, causen ahogo, causen presión, agóbienle la espalda. Es una referencia a los látigos de la esclavitud, a ser golpeado. Una cosa, hermano, es recibir un palo en la espalda, y otra cosa es estar 400 años cautivo en una nación, siendo azotado siempre. Ver al abuelo ser azotado, al papá ser azotado, la tercera generación azotada y el hijo menor azotado. Y lo que el texto dice es, y agóbienle la espalda para siempre. Está queriendo decir que continúen siendo el pueblo más afligido de entre todos los pueblos de la tierra. Que sigan siendo el pueblo más perseguido de todos. Que sigan siendo el pueblo más castigado y afligido. Hermanos, este es un salmo imprecatorio en contra del pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que antes le dije que David tenía salmo imprecatorio en contra de sus enemigos? Pero este es en contra del pueblo de Israel. Por eso es que dice, ¿no se acuerdan cómo David clama contra el pueblo? Porque está diciendo Dios, le está diciendo David a Dios, interviene en este pueblo porque este pueblo no tiene arreglo. El pueblo de Israel. Y de ese pueblo de Israel solo un remanente será salvo. Sabemos que históricamente Israel ha sido el pueblo más perseguido, más maltratado de todos los pueblos de la tierra. Esto es un hecho, esto se sabe, los libros de historia universal están cargados de esto. Y insisto, hermano, quizás lo peor es el holocausto. Hicieron un jabón con los judíos. Hicieron jabón con los judíos, hermanos. Violaron a sus mujeres las veces que quisieron hasta que las mataron. Degollaron a los niños. Los metieron por centenas, por miles en cámaras de gases. Fueron 4 o 5 años de permanente tortura. Casi los sacaron de la faz de la tierra. Se salvaron un remanente por ahí que quedó dando vueltas, que estuvo en Polonia, otro que arrancó a Sudamérica. Cuando se habla con un judío y se les dice, ustedes son un pueblo escogido, hoy día cuando usted habla con un judío y le dice, ustedes son un pueblo escogido, ellos responden con un sarcasmo.
Y dicen, sí, escogidos para sufrir. Tienen razón. Pero no fueron escogidos para sufrir. Ellos están ahora enfrentando la punición. Porque su convite se volvió en trampa, en red, se les volvió en contra. La invitación era por gracia. ¡Venid, venid! ¡Venid! ¡Comprad leche y miel! Y comprad sin dinero. ¿Cómo se compra sin dinero? Por gracia. Jerry, vamos a comprar al supermercado. Vamos a comprar leche para usted. Hermano, no tengo dinero. ¡Vamos a comprar! Porque en el supermercado no te la van a regalar. Y si te pillan robando, te metas preso. Y yo digo, no, vamos, hermano, a comprar leche y miel. Hermano, pero yo no tengo dinero. Pero vamos a comprar. Escoja la leche que quiere, Edith. Esa. Y la miel, esa. Pero hermano, yo no tengo para pagar. No, si usted no va a pagar, voy a pagar yo. Y eso se llama gracia. Pero la leche tenía un valor, se pagó. Lo pagó Cristo en la cruz del Calvario. La invitación al pueblo judío fue por gracia, pero ellos rechazaron la gracia, la clavaron en una cruz. Porque Cristo es la gracia y la gracia es Cristo. Lo dice Juan capítulo 1, que la gracia y la verdad se derramaron sobre él. Usted hoy día le pregunta a un judío y le dice, ustedes son un pueblo escogido, ¿eh? Ellos responden con un sarcasmo. Sí, dicen, sí, escogidos para sufrir. Están diciendo una verdad, pero una verdad a medias, porque ellos fueron escogidos para participar de la gracia. Y lo que hoy día experimentan es la punición. Es que el convite se volvió trampa y red. Es importante que nos quede claro el tema del remanente para no errar. ¿Por qué? Una de las razones es para no tener una enseñanza errada sobre la escatología. ¿Qué es lo que es la escatología? La escatología es la rama de la teología que habla de las cosas del tiempo del fin. Que habla de la venida del Señor, del rapto, del milenio, de las copas de la ira, de los juicios, del juicio del gran trono blanco, y todo eso que está por venir, de lo que habla Daniel, de lo que habla Apocalipsis, de lo que habla Juan, de lo que dice Mateo 24, todo eso se llama escatología. Si nos equivocamos en estos capítulos, en eso nos equivocamos en toda la escatología. Pero ya con esto que hemos estudiado hasta ahora y con lo que viene, estaríamos más o menos listos para entrar en temas escatológicos. Porque esto nos va a ordenar. A la hora de ver los otros textos que hay que ver, usted va a decir, pero si Israel no es todo salvo por esto otro, y la revelación va a fluir. Una de las razones es para no tener una enseñanza errada sobre escatología, sobre la segunda venida de Cristo. Porque hay mucha enseñanza errada con respecto a la segunda venida de Cristo. Hermanos, ¿saben? Hoy día, hermanos, allá en sus casas, óiganme, hoy día hay 7 posiciones teológicas de la venida de Cristo. Y la bíblica es una sola. Pero hay 7 posiciones teológicas. Y esas 7 tienen que ver con el entendimiento que tenemos de la muerte de Cristo en la cruz. Hermanos, nos hemos demorado en estudiar Romanos, porque Romanos es complejo. ¿Se han dado cuenta? Llevamos 3 capítulos y ya vamos para el 5º mes, y no sé si vamos a quedarnos con el 5º mes y vamos a pasar al 6º. Porque es muy complejo y tenemos que irlo estudiando así lentito y de forma minuciosa. La expresión todo Israel será salvo, que está en Romanos, vamos a Romanos, capítulo 11, el capítulo en el que estamos, pero el versículo 26, porque está escrito eso, 11:26, y luego todo Israel será salvo. Eso todavía no llegamos allá, hermano. Es que esa es la frase más complicada de estos 3 capítulos. Y todavía no llegamos allá. Pero cuando lleguemos allá, vamos a ir con todo este otro entendimiento. Entonces, la expresión todo Israel será salvo
solo se refiere al remanente de Israel y al resto de los gentiles de Israel, perdón, del planeta, que van a ser llamados por gracia. O sea, se refiere a la iglesia. Porque no todos los de Israel son israelitas. Porque no los descendientes de la carne son los israelitas, decía Romanos, sino los descendientes de la promesa que Dios le hace a Abraham y a Isaac.